Muy bien, 7 de la mañana con 10 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los saludos, gracias por los comentarios, gracias por seguir junto a nosotros. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Como siempre, invitados todos a que nos sigan acompañando a través de nuestras diferentes posibilidades, nuestras frecuencias en señal abierta en todo el territorio continental ecuatoriano, por la internet a través de www.sonorama.com.es. Estamos igualmente transmitiendo digitalmente a través de Facebook Live, por nuestra fanpage de Radio Sonorama y por Sonorama TV, así se llama el canal de YouTube de nuestra estación. Gracias por acompañarnos, gracias por su generosa sintonía. Bueno, hay preocupaciones. Ayer entrevistamos al vocero del Foro de Economía y exministro de Economía y Finanzas, Marco Flores Troncoso, que ya exploró algunos elementos sobre la composición de la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del próximo año. Pero digo, hay preocupación por parte de los estudiantes universitarios que han advertido que 213 millones sería el recorte presupuestario para las universidades previsto para el próximo año. Esta alerta ha sido generada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. El gobierno sostiene que no se ha recortado el presupuesto para la educación superior, pero vamos a los argumentos y a los hechos. ¿Con qué justamente reflexiones cuentan los estudiantes universitarios? Le hemos invitado a Andrés Narváez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, que visita nuestra mesa de trabajo. Andrés, ¿cómo está usted? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación a la radio y también para poder dar los argumentos que ustedes nos piden y también para dar la conciencia sobre lo que está pasando en la educación pública, ya que el recorte no es simplemente de ahora, sino ya lleva años atrás y paulatinamente ha sido afectado a la educación pública y por ende también a la sociedad, ya que repercute directamente como tal. A ver, vamos justamente a eso. ¿Hay o no recorte en la proforma presupuestaria para el 2022? El gobierno sostiene que no hay tal, pero ¿ustedes consideran que sí hay ese recorte? Bien, vamos primero con un antecedente. Desde el 2016 se ha recortado el presupuesto a las universidades públicas de cerca de 450 millones. Primera parte. Segundo, en la proforma gubernamental nosotros entendemos que hay un recorte presupuestario y la razón a esto, o con los datos para verlo, es que dentro de esta proforma nosotros o las universidades existe el FOPEDEUPO, que es básicamente el 80% de todo el presupuesto. Entonces ahí viene la primera parte. En un proyecto, en una suposición de 871 millones, llega a ser para las universidades. Sin embargo, en la proforma consta de 791 millones, lo cual ahí se ve ya un recorte. Y teniendo en cuenta también los aspectos a tratar. Dentro de las universidades, que son 28 universidades públicas que tienen el recorte de 213 millones de dólares para sus funcionamientos, para los estudiantes, para infraestructura, para capacitación docente y demás cuestiones, llega a tener este problema. Y a eso también sumamos dos universidades como la Yacha y la ICANN, que no constan en el FOPEDEUPO, pero tienen un recorte de 14 millones para el siguiente año. Y a eso le sumamos tres universidades de posgrados que constan con 22 millones de recorte. ¿Esto qué suma? Cerca de 33 universidades públicas y cerca de 250 millones que se recorta para la educación pública y para sustentar también sus procesos académicos y administrativos a nivel nacional. El gobierno consta y dice que el recorte es imaginario, que el recorte no ha sido proclamado y que muchas veces también se le ha destinado recursos a la universidad pública. Pero si es que nosotros vemos primero los datos mencionados y también los funcionamientos y los pronunciamientos propios de las autoridades de las universidades públicas, vemos la realidad. Y si es que también constamos dentro de la universidad como estudiantes, como docentes, como personal administrativo y de trabajadores, vemos que el recorte es una afectación directa para el funcionamiento propio de la universidad. Yo quiero dar un ejemplo en relación a lo que es la Universidad Central del Ecuador. El año pasado se recortó cerca de 98 millones iguales a las universidades públicas. Estuvo cerca del proceso académico que pasó. Y la Universidad Central, al ver este recorte, ¿qué es lo que hizo? Tuvo que suspender sus clases durante casi 2 semanas para poder acomodar su presupuesto actual y llegar a un entendimiento con el personal administrativo, con el personal docente, que tomando en cuenta los docentes a contrato son los que se afectan y obviamente los estudiantes. Entonces,
Dentro de estos puntos, nosotros vemos que la universidad hace maniobras y aparte de ello tiene un endeudamiento, un déficit económico para su funcionamiento en el año y así mismo va creciendo a los posteriores. ¿Por qué? Porque el presupuesto universitario no llega a ser acorde a las necesidades de la universidad pública, en número de estudiantes, en número de docentes, administrativo y de infraestructura. En el gobierno, o mejor dicho, en las propuestas, cuando el señor Lasso era candidato, propuso que primero, la universidad iba a ser gratuita, iba a ser de libre ingreso y que su presupuesto iba a aumentar. Y ahora vemos los recortes y las afectaciones propias. Eso quiere decir que cuando no hay un presupuesto digno y de calidad para la educación pública y para la universidad, no hay tampoco acceso a la misma. Y aparte de que no hay acceso, deja cientos y miles de estudiantes bachilleres fuera de la universidad. Y no solo cortan sueños, sino que también cortan un proceso económico que va relacionado con la sociedad. Pues la profesionalidad propia de los estudiantes y de la calidad que salen de los mismos se ve repercutida y tiene el reflejo en la sociedad. Una sociedad que en la actualidad tiene problemas de inseguridad, problemas carcelarios, de drogas con narcotráfico. ¿Y qué vemos o cuál es una de las razones? Es básicamente una educación en decadencia, una educación que no tiene una base sustentada ni sólida para poder construir a elementos o ciudadanos que sean activos, proactivos y creativos para la economía propia y de la educación como tal. Ahora bien, uno de los debates que surgen a partir de estos temas de reducción presupuestaria en lo que tiene que ver puntualmente con universidades, radica en el manejo de los recursos, en cómo se está justamente gestionando, en si hay eficiencia en dicho manejo, porque en muchas ocasiones hemos escuchado autoridades decir que no se ejecutan debidamente los presupuestos y esa es una de las razones por las cuales vemos esta reducción en los años subsiguientes. Claro. ¿Qué pasa ahí con el manejo de los recursos? Bien, dentro de la universidad hay algunos puntos a tratar. También en el presupuesto consta lo que son proyectos, lo que son inversiones, y también lo que son maestrías y demás programas que puede sacar la universidad pública. Y dentro de esto hay proyectos que van destinados a la universidad, creación de nuevas facultades, de carreras, infraestructuras y tales. Entonces, dentro de estos proyectos hay una burocracia como tal, dentro de la universidad y ya fuera de ella, ya que estos proyectos, estos programas, que si bien se pueden aprobar en la universidad, el financiamiento propio lo da el Ministerio de Finanzas y asimismo la orden gubernamental como tal. Si es que en estos momentos los proyectos no son aceptados, llegan nuevamente como remitente a la Universidad Central, en lo cual se siguen editando estos mismos, y el problema esto es, como les menciono, la burocracia, el tiempo para ejecutar los proyectos. ¿Trabas para aquello? Trabas para que los proyectos no haya, en pocas palabras. Entonces, desde los ministerios y demás han aumentado este argumento de que las autoridades no gestionan propiamente, pero no mencionan cómo es la burocracia o cómo es el papeleo para los demás proyectos, no mencionan la agilidad negativa que le dan a la universidad pública. La falta de agilidad, en todo caso. Entonces, ¿cómo vemos que no hay una parte en la que el gobierno y la universidad trabajan en conjunto? De hecho, se echan la pelota entre autoridades y lo otro y mencionan que necesitan más presupuesto y la otra en que no ejecutan el presupuesto como tal. Pero no hay una parte ágil entre las dos, sino que se ponen las trabas y la burocracia es la principal causa de que no se ejecuten los proyectos y por ende, al terminar el tiempo de que los proyectos sean como tales ejecutados con el presupuesto, queda a un lado todo lo dicho antes. El lunes de la semana pasada, hace poquito más de una semana, el señor secretario nacional de Educación Superior, el ingeniero Alejandro Rivadeneira, concedió una entrevista a nuestro programa Despertino, Asignación Especial, en horas de la tarde, y habló justamente sobre el tema del fortalecimiento de la educación superior, habló de la planificación, habló del norte, de la política que en esa materia va impulsando el gobierno y negó que haya un presupuesto para la educación superior. ¿Ustedes han tenido acercamientos con el secretario de Educación Superior, con el propio ministro de Economía y Finanzas para hablar de este tema? No, de hecho, hemos tratado de ver otras instancias para esta cuestión del presupuesto. Para poner un antecedente, desde la FEUE Nacional hemos construido una propuesta de lo que es la LOES.
Dentro de esta propuesta de la LOES se exige un presupuesto de calidad para cada universidad según también la realidad de cada una. Es decir, si es una universidad como la Universidad Central, que consta de 42,000 y más estudiantes, tiene que tener un presupuesto adecuado para esos estudiantes, para su infraestructura y demás. Y asimismo se ha debatido en la Asamblea con una parte de asambleístas, también con el Consejo de Participación Ciudadana, y posteriormente tenemos también una entrevista con el régimen de economía, con la Comisión de Régimen Económico. Exacto. Para poder esclarecer y poder dar los puntos sobre la afectación propia del recorte presupuestario. Porque no solo afecta a los estudiantes, afecta a una parte de la sociedad mayoritaria, teniendo en cuenta también el número de estudiantes que están en la universidad pública. Y como esta universidad pública también repercute en los padres y los padres también en la economía propia del país. Entonces, nosotros vemos esta cuestión que hemos buscado acercamientos con el gobierno, hemos buscado acercamientos con instancias gubernamentales para poder plantear las necesidades de un presupuesto mucho más digno para las universidades públicas. Sin embargo, dentro de las particularidades que usted mencionó, han quedado rezagadas en los diálogos, pero eso no significa que nosotros no estemos de acuerdo o indispuestos para poder seguir conversando y llegar a los acuerdos propiamente que la universidad pública necesita, lo que es un presupuesto mucho más elevado a lo que ahora están manifestando las autoridades. Bien, la proforma como tal, como sabemos, está siendo analizada en la Asamblea Nacional, justamente en la Comisión de Régimen Económico, en donde entiendo harían estos aportes desde la Federación de Estudiantes y demás. ¿Qué va a pasar si es que finalmente no se corrige la asignación de recursos que se destina para la educación superior? Bien. Como lo mencioné, nosotros hemos estado trabajando, ¿no?, dentro de esta propuesta, dentro de los lineamientos, viendo también la factibilidad propia y los recursos de dónde podrían salir para la universidad pública, o mejor dicho, para la educación en general. ¿Qué es lo que pasaría? Nosotros seguiríamos en una cuestión, primero con la Asamblea, conversando con la Comisión Académica propiamente de ahí, y a su vez igual estando en otras instancias gubernamentales que nos den la apertura para defender lo que es esta cuestión del presupuesto, teniendo en cuenta que es un derecho constitucional. Y a eso también sumamos las movilizaciones. Nosotros... ¿No descartan ustedes estas movilizaciones? De hecho, las movilizaciones son una parte fundamental para nuestro compromiso con la educación y también exigir lo que merece la educación pública. Por ejemplo, el día miércoles tenemos unas movilizaciones y plantones a nivel nacional en las diferentes universidades de Guayaquil, Universidad Central, de Cuenca Estatal de Bolívar, de Manabí, etc. Tenemos todos esos plantones convocados para el día miércoles a las 9 de la mañana, en los cuales, obviamente, vamos a exigir esta cuestión del recorte presupuestario, un mejor presupuesto para la universidad pública, y también seguiremos en las siguientes instancias. Es decir, que nosotros no nos basamos solo por un camino o simplemente por estar en las calles, sino que también exigimos y gritamos con una propuesta construida desde la realidad y no simplemente desde el crecimiento o criterio de una persona. De hecho, el día domingo tuvimos una asamblea estudiantil de la FEUE Nacional en donde proclamamos estas cuestiones, en donde la resolución fue básicamente lo del miércoles: exigir, luchar por un presupuesto y asimismo ir progresivamente movilizando a fechas siguientes, y no solo la Federación de Estudiantes Universitarios, sino también docentes a contratos, las comisiones de los docentes, empleados, trabajadores y demás sectores públicos y sociales y de frentes populares que se han ido sumando a esta petición del recorte presupuestario. Andrés, dejemos los temas del presupuesto y abordemos otros vinculados justamente a la educación superior. Cuando el presidente de la República, siendo candidato, estaba en campaña, hizo una propuesta vinculada a la educación superior que tenía que ver con la eliminación de la Secretaría Nacional de Educación Superior. El presidente de la República, ya electo, se da cuenta que legalmente no es posible y mantiene la CENACYT. E incluso ya en el poder el presidente dispone a través de CENACYT una serie de cambios respecto del sistema de acceso de los bachilleres a la educación superior pública. ¿Ustedes cómo han visto esto? ¿Ustedes están de acuerdo con las decisiones adoptadas por el gobierno del presidente Lasso en materia de ingreso a la educación superior o esperaban otra cosa? Bien, antes que nada, la demagogia y el populismo ha abundado en la política nacional como tal, y para que llegue este tipo de presidentes a nuestro país es simplemente tratar de dar este contentillo a los estudiantes, entre comillas.
Ya cuando nosotros vemos y palpamos la realidad, obviamente son otras cuestiones. Y desde la Federación de Estudiantes nosotros estamos en contra de todas estas disposiciones que ha manifestado el señor presidente. Primero, en cuestión de la CENESID. Nosotros consideramos que la CENESID primero es una instancia que no da el funcionamiento pleno a la universidad, tampoco tiene la autonomía propia, es decir, que viola los proyectos internos propios, administrativos, políticos que tenga cada universidad. Recordemos que la Universidad de Guayaquil ha sido intervenida algunas veces por la CENESID como tal, ya que la CENESID obedece al gobierno que está de turno, básicamente. Entonces, aquí también nosotros damos una propuesta en eliminar y crear también un centro, una comisión en donde se trabaje con el CES y sea esta instancia la que regule las cuestiones de la universidad y no el CENESID, es decir, quitar un poco el poder a la CENESID y dejarle rezagado para que la universidad pueda respirar y tenga esta autonomía como tal. Ahora vamos con el libre ingreso a la universidad. Nosotros desde años atrás hemos proclamado la bandera de un libre ingreso a la universidad y con un libre ingreso, retomo de nuevo, es el presupuesto, ya que si no hay presupuesto no hay infraestructura, no hay docentes y eso impide que ingresen más estudiantes a la universidad. ¿Qué es lo que pasó? Simplemente cambió un poco las preguntas y el nombre del examen a transformar de lo que era el gobierno anterior. Es decir, que simplemente siguió con la misma jugada. Y esta razón es que el examen llega a ser un filtro para que los bachilleres, los nuevos estudiantes, no ingresen a la universidad pública. Y si no ingresan a la universidad pública, obviamente hay menos estudiantes y llega a ser una mano de obra mucho más barata para el subempleo, que ahora tenemos unas cifras descomunales a nivel nacional. Ustedes hablan de que están promoviendo el libre ingreso, pero le pregunto, ¿en este país cuándo ha habido libre ingreso? Porque antes de que se adopten estos sistemas de ingreso, había el preuniversitario, había el propedéutico, había la gente que hacía colas 2, 3 días en las noches en los pasillos de las universidades públicas para conseguir un cupo. Por demás caótico, ¿no? Claro, totalmente caótico. Y había gente que finalmente no obtenía cupo, y si no obtenía cupo no podía entrar. Por eso mi pregunta es si hubo alguna vez libre ingreso en este país. El libre ingreso, como les menciono, son desde luchas anteriores. No mientras yo estaba en la universidad o como tal. Es histórica la lucha de la FEUE Nacional ante esta cuestión del libre ingreso a la universidad. La educación simplemente es un derecho que no se puede violentar, que no se puede impedir por barreras sociales, económicas o políticas. Y eso también consta en la Constitución. Nosotros tenemos que entender que si bien en la historia no ha habido como tal un punto de libre ingreso, se debe luchar para ello. ¿Cómo lo estamos concibiendo entonces? De manera que el acceso sea para todos, que se garantice. Eso voy. Entonces, nosotros ¿cómo garantizamos? O mejor dicho, la propuesta que se sacó junto a la FESE, que es la Federación de Estudiantes Secundarios, es que haya una cuestión, se tome en cuenta el proceso académico de secundaria, de bachillerato, del colegio, y dentro de eso también haya un estudio de lo que quiere el estudiante, qué es lo que quiere seguir, que haya un acompañamiento, y después de ello también se inmiscuya las necesidades con una prueba que no tenga que ver o que no sea determinante, pero que sí califique las cualidades para que ese estudiante llegue a tener o que sea partícipe de la carrera que él quiere, sin que se caiga en la subjetividad, pero también teniendo en cuenta las necesidades que tenga el estudiante, la universidad y la educación en general. Básicamente, se quita todo este examen y se proclama uno nuevo que tenga aptitudes y actitudes para lo que es la educación o para la carrera que él elija, no simplemente una que él imponga por un puntaje que sea mayor o menor teniendo en cuenta el número de cupos disponibles. Entonces, aquí es donde vemos la generalidad propia. Nosotros nos enfocamos simplemente en este desorden que ustedes me mencionan, que es correcto. Pero si es que se llega a hacer de una manera mucho más ordenada, holística, general, en donde la universidad crezca, haya más universidades, haya más facultades, haya mejor infraestructura, un número de docentes capacitado, entregado y que sea acorde a los números de estudiantes, entonces no habría la necesidad de un hacinamiento estudiantil, ni mucho menos el desorden social para ingresar a la misma. Es ahí en donde repercute netamente el problema. No es simplemente el libre ingreso, sino la forma en que trabajan para el libre ingreso o el ingreso a la universidad y la manera en que están dando los recursos netamente a la educación, no solo a la superior, sino también a lo que es
básica, inicial, los guaguacentros que han sido cerrados y por ende tienen una repercusión muy nefasta en la sociedad y demás. Ahora, ¿cómo se explica un fenómeno? Hay más de 300 carreras dentro de la oferta académica, de la oferta universitaria, pero según las estadísticas oficiales, el 67% prefiere solamente 15 carreras. O sea, estamos hablando que el 33% restante se decanta por las otras carreras. ¿Cómo se entiende este fenómeno, Andrés? Bueno, dentro de este fenómeno vemos un aspecto. Estas carreras, las más populares, las más mencionadas, las que más quieren los estudiantes, es básicamente un desconocimiento de las demás carreras, desconocimiento de los campos laborales que pueden ofrecer estas mismas, las oportunidades como tal. Y a eso también un pensamiento tradicional que llega a ser desde la familia. Es decir, si es que mi papá fue abogado, el muchacho o muchacha tiene que también ser abogado, tiene que ser administrador de empresas, tiene que ser contador, etcétera. Entonces, vemos repercutiendo estas cuestiones como una escalera que va descendentemente. Si es que la oferta académica no es publicada como tal, no se ven las demás carreras de manera pública, entonces, ¿cómo es que los estudiantes quieran tener una nueva carrera? Quieran seguir estas carreras que no tienen una sobrepoblación. Y ahí es en donde también llega un problema del ministerio y del gobierno como tal. ¿Por qué? Porque no socializan estas carreras, no dan como tal los puntos de partida y tampoco dan las oportunidades a crecer o a mencionar, sino que simplemente sueltan los cupos, sueltan las carreras o mencionan las 300 carreras, pero no dan una socialización ni una realidad propia de cada una para las oportunidades que pueda tener un estudiante como tal. Correcto. Andrés, gracias por el tiempo. Veamos qué pasa con el debate, con el trámite en el seno de la Comisión de Régimen Económico, que es la instancia de la función legislativa que analizará la proforma presupuestaria, hablando justamente del presupuesto para la educación superior. Gracias, Andrés, por el tiempo. Muy gentil. A ustedes, muy muchísimas amable. gracias. Una próxima oportunidad nos veremos. Muy amable. Andrés Narváez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, con las preocupaciones que tienen justamente los estudiantes universitarios en esta materia. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.